la crisis, la precariedad institucional es justamente la llave para que este modelo funcione. Entonces la economía se convierte en algo intocable, ¿no? Algo que termina siendo insustituible, y bueno, la crisis pues, funciona en base a eso, ¿no? La inestabilidad, la precariedad institucional, las situaciones de informalidad en el campo del trabajo, en las relaciones sociales. Entonces, ese es el gran problema, ¿sabes? En el sentido de que identificamos un diagnóstico bastante crítico, pero cambiar esa situación es realmente complicado, porque si se intenta cambiar y se coloca, por ejemplo, en términos de pensar más institucionalización, más participación, más democracia, más Estado, ¿no? Más educación, más salud, más ciudadanía, la probabilidad de que el modelo de desarrollo cambie es bastante grande. Entonces, yo veo que la perspectiva de cambio en el Perú es realmente bastante limitado, ¿no? Por cuestiones de carácter fundamentalmente. Bien, igualmente me sumo a Carlos Hugo para saludar a toda la audiencia y desearles bienestar y trabajo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación política por la que estamos pasando, doctor Armas? Yo siento que es una situación muy delicada, que es una etapa muy delicada que estamos viviendo, ¿no? Porque tenemos un panorama político muy preocupante, una presidenta que no alcanza el 10% de simpatía popular, un Congreso igual, no hay liderazgos, no hay cambio político, y sobre todo siento que hay un vaciamiento del sentido de la política, ¿no? Creo que el hecho de haberle sacado la vuelta al sentido primigenio de la política, de entenderla como la lucha por el bien común y ponerla al servicio del bien particular, nos coloca en una situación muy delicada, ¿no? Entonces, no puedo decir más que la situación política que vive el país es una situación de incertidumbre completa. Y lo peor es que no veo posibilidades de cambio, de renovación, porque no hay posibilidades de hacerlo. Reinventar la política y la democracia va a implicar mucho esfuerzo y mucho trabajo, y va a durar mucho tiempo, porque no hay un trabajo de base que pueda garantizarnos la existencia de una ciudadanía, de partidos y de liderazgos que puedan proponer una alternatividad a la situación existente, ¿no? ¿Tú crees que esta es una dictadura congresal, según? Yo creo que es una dictadura civil que ni siquiera tiene la categoría de democracia representativa, porque no está representando a nadie, menos a una democracia directa, ¿no? Eso es una dictadura, porque son unos cuantos que en nombre del pueblo, en nombre de la gente, están tomando decisiones para servir al bien particular y olvidándose del bien común, del bien social, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay una dictadura, porque ya no representan a nadie, solo se representan a sí mismos y a sus propios intereses como congresistas. Sí, ¿sabes? Es un régimen, es una dictadura, es un régimen autoritario, es el soporte, ¿no? Que tiene el modelo de desarrollo para justamente garantizar su continuidad, ¿no? Si uno ve la cantidad de arbitrariedades, ilegalidades, ¿no? Que el Congreso, pero no solamente el Congreso, sino también el Poder Judicial, el propio Poder Ejecutivo, no es apenas para resaltar, no es apenas Dina Boluarte, sino ya viene trascendiendo desde ya hace algunas décadas, ¿no? Inaugurado por el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces hay un modus operandi, ¿no? Hay un modus operandi en la que justamente la democracia deja de prevalecer, ¿no? La democracia, la transparencia, la ética, la participación, la pluralidad, ¿no? El respeto, la dignidad de la vida, ¿no? Intentar cambiar el modelo significa justamente lo que pasó, ¿no? En Puno, en los pueblos, en las ciudades en el sur del país, ¿no? Una masacre no indigna más a la población, o sea, es decir,
hay un sentimiento de indiferencia, de impotencia, que es justamente, nuevamente, el soporte que le da legitimidad, legalidad, no legitimidad, legalidad, al modelo de desarrollo y con eso, a la clase política que gobierna de forma arbitraria, ¿no? Hablando de masacres, se podía gobernar tranquilamente con esta masacre, pero con el escándalo, con el sexo no. Ha caído el premier Otárola no porque ha matado 80 o ha contribuido a que mueran 80 personas, sino por enredos sexuales no claros. Es decir, pagar trabajo con sexo. Es un cinismo también de la política peruana, ¿no? Es justamente todo eso, ¿no? En cuanto uno termine estando distraído por todos esos casos, ¿no? Y no se discutan realmente las cuestiones de fondo, porque al final de cuentas todos estos políticos son funcionales a cómo funciona la estructura económica, son funcionales, ¿no? Entonces no nos sorprende, nos escandalizamos, ¿no? Pero no nos escandalizamos justamente delante de la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces es un problema muy serio de cómo se está instituyendo, cómo se ha estructurado el poder durante más de 30 años en el Perú, ¿no? Y continúa reproduciendo de una forma tan arbitraria que realmente, como dice Segundo, ¿no? La incerteza, la incertidumbre puede llevar tal vez a una situación tal vez mucho más opuesta, ¿no? A un régimen mucho más sanguinario, ¿no? Un régimen mucho más populista, hasta más primitivo, ¿no? Más reaccionario, ¿no? O conservador. Entonces es un riesgo que justamente, ¿no? La élite económica del Perú, no tiene ningún tipo, parece, de responsabilidad, juega en una línea tenue, juega prácticamente en el límite permanentemente, pero que le puede costar su sobrevivencia, ¿no? Una de las características de este gobierno, de esta dictadura, es que no se escapa como de los otros gobiernos, de un alto grado de corrupción, ¿no, doctor Armas? Cuando estás leyendo tu texto, Carlos, y la corrupción es inherente al ser humano, ¿no? Creo que es el gran fantasma con el cual tiene que luchar permanentemente el ser humano, que pone en riesgo la condición humana, ¿no? Como decía... No entendemos por qué se cortó. ¿Cuál sería el papel del periodismo en este proceso tan confuso, tan enredado, doctor Armas? A ver, la política, creo que Carlos Hugo debe coincidir conmigo, se caracteriza hoy en día por dos cosas, ¿no? Por la espectacularización, la política como espectáculo, y por otro lado, la política como escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué le queda al periodismo objetivo, responsable, principista? ¿Qué le queda? Romper con esos paradigmas, con lo cual trabaja la prensa masiva al servicio de las clases dominantes, ¿no? Hegemónicas. Entonces, yo creo que un periodismo serio, responsable, debe desmitificar esta forma de hacer periodismo basado en el espectáculo y en el escándalo, y trabajar más responsablemente bajo principios éticos que encaminen al bien común, al diálogo social y a la paz social, ¿no? Yo creo que ese es el rol de un periodismo objetivo y responsable con la sociedad peruana. En esta circunstancia, además de aquello que muy bien el profesor Segundo Armas hace referencia, el periodismo tiene un papel pedagógico extremadamente importante, ¿no? De promover el sentido crítico, la reflexión, de intentar promover el cambio, y no la reafirmación del status quo, porque reafirmar el status quo hace de que el periodista sea prácticamente un funcionario del Estado, de este Estado justamente que promueve la desigualdad. Un periodista tiene que ser un funcionario de la humanidad. Entonces es uno de los papeles tal vez más importantes que tiene el periodismo hoy en día en el Perú. Muchas gracias por esto. El mundo está pendiente y está mirando de estas declaraciones. Gracias, doctor Santander. Muchas gracias, Carlos. A disposición. Gracias, doctor Armas. Muchas gracias, Carlitos. Como siempre, hay que emular su rol y tu función y tu misión, que has entrenado el cuerpo y alma a un periodismo responsable, y eso hay que emularlo y hay que felicitarlo. Un abrazo para todos los colegas periodistas.